Hola amigos, bienvenidos a un video más de Derecho Penal y algo más. En este video, que viene siendo el video 2 respecto del tema de los elementos subjetivos del tipo penal, vamos a hablar respecto de la culpa, de sus dos modalidades y seguramente también nos va a dar tiempo de hablar de los elementos subjetivos específicos distintos del dolo. Así que empecemos. Para este tema de la culpa, vamos a empezar por ubicarlo dentro del Código Penal Federal. Y ese lo encontramos en el artículo 9, en su segundo párrafo, que nos dice lo siguiente. Artículo 9, párrafo segundo. Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Con ello, ahora vamos a ubicar la primera modalidad de la culpa, que viene siendo la culpa consciente o culpa con representación, que lo ubicamos de la siguiente manera. Obra culposamente el que produce un resultado típico que previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar respecto a las circunstancias personales. Mientras que la segunda modalidad de la culpa, que viene siendo la culpa inconsciente o culpa sin representación, igual lo ubicamos en el artículo 9, párrafo segundo del Código Penal Federal, bajo la siguiente hipótesis. Obra culposamente el que produce un resultado típico que no previó siendo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar. Y ahora sí, ¿en dónde radica esa diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente o culpa con representación? Porque pues en las dos podemos ver que nos habla de algo previsible o de algo posible, algo que desde antes ya podías ver esa alta posibilidad. Pero la diferencia está en que en el dolo eventual esa alta posibilidad de que se dé el resultado típico se acepta, mientras que en la culpa consciente esa alta posibilidad del resultado típico se confía en que no se llegue a dar. Esa viene siendo la principal diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación o culpa consciente. Pasemos ahora a los elementos que conforman la culpa inconsciente o culpa sin representación, que vienen siendo 4 elementos. El primero viene siendo no prever un resultado típico que en el momento le era totalmente previsible al sujeto activo. El segundo elemento, haber quebrantado un deber de cuidado, que igual en el momento debía y podía observar el sujeto activo. Tercer elemento, la efectiva producción del resultado típico. Y cuarto elemento, que el resultado típico le sea objetivamente imputable al sujeto activo por haber creado o haber incrementado un riesgo no permitido. ¿Y esto qué le suena? A la teoría de la imputación objetiva. Veamos cómo se dan perfectamente estos 4 elementos con un ejemplo que sé que les va a quedar muy claro. Imaginemos el siguiente caso. Sujeto X1 es un médico que olvida una herramienta dentro del vientre o en cualquier parte del cuerpo de su paciente, ya sea una herramienta o pensémoslo incluso con una gasa que quede adentro y que después pues, le produzca una grave infección, graves lesiones o bien que traiga la muerte del paciente. Como vemos, aquí podemos estar hablando de un grave descuido del médico, pero vamos a imputarle esta situación por un homicidio culposo. Primero porque, y este viene siendo el primer elemento, porque en ese momento al médico, con ese descuido, no previó el resultado típico que le era totalmente previsible. Segundo, porque quebrantó un deber objetivo de cuidado, yendo contra todos los lineamientos y todas las normativas que exige su profesión. Tercero, porque podemos ver que por este descuido se trajo la consecuencia o el resultado de la muerte del paciente. Y cuarto, podemos ver que este resultado típico le es objetivamente imputable al médico por haber creado o bien por haber incrementado un riesgo no permitido, que fue el de haber dejado bien una herramienta o bien una gasa dentro del paciente y que le provocó la muerte. De esta manera podemos concluir que la culpa
o el comportamiento culposo viene siendo una infracción o una violación a un deber de cuidado. De ahí que también a la culpa se le pueda conocer o se le ubique como un descuido. Pero debemos de observar la creación o el incremento de un riesgo no permitido y que este riesgo traiga directamente la producción del resultado típico. Y ya para terminar este video vamos a hablar de los elementos subjetivos específicos distintos del dolo. Para comprenderlos un poquito mejor, vamos a utilizar una clasificación que elaboró Edmund Mesger respecto de estos elementos subjetivos específicos, que nos habla de tres modalidades: delitos de intención, delitos de tendencia o delitos de expresión. La primera modalidad respecto a los delitos de tendencia, pues tal cual nos habla que el sujeto activo debe de tener una tendencia subjetiva respecto de lo que quiere. Y esto lo podemos entender más fácilmente con los delitos sexuales. Por ejemplo, no cualquier tocamiento va a representar un abuso sexual. Este tocamiento debe de tener un fin lascivo. Y estos fines lascivos, que se encuentran en varios delitos sexuales, ese viene siendo tal cual un elemento subjetivo específico distinto del dolo. Respecto a la siguiente modalidad o clasificación, los delitos de intención, lo podemos entender claramente con el ejemplo del delito de robo, que nos habla de tener un ánimo de dominio, esta intención tal cual del sujeto activo, pues de apropiarse de una cosa mueble ajena. Y como tal, en ese delito patrimonial de robo, el ánimo de dominio igual viene siendo el elemento subjetivo específico distinto del dolo. Y la tercera modalidad que nos explica Edmund Mesger viene siendo los delitos de expresión. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la falsedad de declaraciones ante el Ministerio Público, en donde se pone de manifiesto como una expresión pues ese estado interno y psíquico del sujeto activo. Esto quiere decir de querer mentirle a una autoridad. Ese también viene siendo un elemento subjetivo específico distinto del dolo. Otros ejemplos donde podemos ubicar perfectamente estos elementos subjetivos específicos viene siendo en el delito de secuestro, en donde nos habla de un propósito de solicitar rescate. Ese viene siendo un elemento subjetivo específico distinto del dolo. O bien, otro ejemplo, en el delito de lavado de dinero, o bien operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde nos habla de aparentar como lícitos los bienes, productos o recursos a sabiendas de que viene de un delito previo. Ese a sabiendas o toda esa frase la podemos ubicar como un elemento subjetivo específico distinto del dolo. Y aquí un dato importante: cuando se hable de coautoría, el Ministerio Público o la Fiscalía debe de acreditar para todos los coautores la existencia del elemento subjetivo específico del delito que se trate. Pero si se habla de partícipes, ya sea inductor o cómplices, ahí no es necesario que el Ministerio Público o la Fiscalía acredite para cada uno de ellos la existencia de estos elementos subjetivos específicos. Pues hasta aquí este video, amigos. Espero que haya sido claro en explicar estos elementos subjetivos del tipo penal y después los elementos subjetivos específicos distintos del dolo. Y ya sabes, cualquier duda, comentario, observación, por favor, házmela saber abajo del video en la caja de comentarios. Por favor, apóyame con un like si te gustó este video, compartiendo este video, y también, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba videos nuevos. Muchas gracias, amigos, y por aquí nos vemos en el siguiente video.